Hola esta noche nosotros nos aventuramos en una de esas historias que suenan más a fábula que a hecho histórico, o los legendarios jardines colgantes de Babilonia. Imagina estar en medio del desierto, el aire caliente pegándose a tu piel como si alguien hubiera puesto tu cara frente a un secador de pelo gigante. Y de pronto, ¡boom! Un muro de vegetación fresca, agua cayendo en cascadas, palmeras que parecen querer tocar el cielo. Sí, bastante surreal. Y seamos honestos, si de verdad estuvieras allí, probablemente no sobrevivirías más de unos minutos sin derretirte como helado olvidado en la acera. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y oye, cuéntame en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es allá. Siempre me gusta imaginar este viaje compartido en distintos rincones del mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo, y comencemos juntos el viaje de esta noche. Te ves caminando por las puertas de Babilonia, esa ciudad que parece querer impresionar a cualquiera que se acerque. Los ladrillos esmaltados brillan con un azul profundo, mostrando leones, dragones y toros en relieve que casi parecen moverse bajo la luz del sol. Detrás de esas murallas hay un rumor que todos repiten, que en algún punto dentro de esta urbe se eleva un paraíso artificial, un jardín colgado en el aire. Y tú, por supuesto, no puedes evitar sentir curiosidad. El suelo vibra bajo tus sandalias, con el ruido de mercaderes gritando precios, carros de madera rechinando y soldados vigilando, como si todo el mundo estuviera a punto de hacer una travesura. El aire, seco y polvoriento, te hace toser, y es ahí cuando la idea de un jardín fresco suena casi como un invento publicitario demasiado bueno para ser verdad. Es un poco como cuando alguien te promete que la pizza recalentada en microondas sabe igual que la recién hecha. Tú sabes que no, pero igual lo pruebas. Dicen que el rey Nabucodonosor II fue el artífice de todo esto. Sí, el mismo que construyó murallas tan anchas que los cronistas aseguraban que los carros podían correr encima de ellas, lado a lado. La leyenda asegura que mandó levantar los jardines para su esposa, Amiteis, que echaba de menos las montañas verdes de su tierra natal. Y aunque tú no la conoces, puedes imaginar la tristeza en pasar de montañas llenas de árboles a un paisaje donde hasta las cabras se ponen gafas de sol para soportar el calor mientras caminas. Percibes cómo la ciudad late, los vendedores de granadas ofrecen jugos rojos que parecen chorrear como sangre líquida, tranquilo, nada gore, solo jugo. Y las tablillas de arcilla se acumulan en los puestos de escriba, como si fueran los cuadernos escolares de la época. Dato curioso, se dice que Babilonia tenía una de las primeras bibliotecas organizadas, con tablillas de arcilla en vez de libros. Imagínate lo pesado que sería llevarte la tarea a casa. Llegas a una explanada, y de pronto te sorprendes con una contradicción visual en muros macizos, altísimo. Y entre ellos rumores de columnas que sostienen algo que parece imposible, plataformas verdes. No lo ves todavía, pero las historias hierven en tu cabeza. Los cronistas griegos, como Estrabón o Filón de Bizancio, hablaban de terrazas escalonadas cubiertas de árboles frondosos. Pero aquí surge el primer debate académico. Los historiadores todavía debaten si esas descripciones fueron observaciones reales o solo relatos literarios inspirados en la imaginación. Sigues avanzando, y cada paso se siente como un viaje entre la realidad y la ficción. El aire de Babilonia huele a especias y a tierra seca. Tu túnica imaginaria se pega al cuerpo, y no puedes evitar pensar que si el rey quería impresionar a alguien, vaya que lo logró en su ciudad. Ya parece una especie de versión antigua de Las Vegas, pero con menos neón y más ladrillo cocido en miras. A tu alrededor y ves a los guardias, con lanzas que reflejan el sol, impidiendo el acceso a ciertos sectores. No es difícil imaginar que detrás de esas áreas restringidas se esconda el mito verde. La gente murmura, los extranjeros preguntan, los escribas apuntan, y tú, curioso, te conviertes en parte de ese rumor. El simple hecho de que no sepas si es real o no, lo hace más emocionante. Es como escuchar que en algún lugar del mundo existe un parque temático secreto, al que solo entran los ultramillonarios. No tienes pruebas, pero la idea hace cosquillas en tu mente en ese momento. Un comerciante te ofrece una bebida refrescante hecha con dátiles fermentados. ¿La pruebas? Y sí, sabe como si alguien hubiera mezclado jugo de pasas con un ligero toque de vinagre. No está mal, pero no lo pondrías en tu lista de cócteles favoritos. Y ahí, entre sorbo y sorbo, tu mente regresa al misterio. ¿Será que pronto podrás ver los famosos jardines? Mientras tanto, un detalle excéntrico salta en la conversación con un anciano. Se rumorea que algunos guardianes del palacio
Usaban ungüentos hechos con grasa de avestruz para proteger su piel del sol. No hay protector solar SPF 50 aquí, amigo. Imagínate caminar todo el día oliendo como un asado con patas largas. A la tarde se alarga y el cielo de Babilonia se tiñe de un rojo profundo. El bullicio disminuye un poco, y aunque aún no has visto los jardines, ya entiendes por qué la ciudad era considerada una de las maravillas de su tiempo. Sus muros, sus templos, sus calles, todo parece diseñado para dejarte con la boca abierta. Y al mismo tiempo, te invade esa intriga así. Una ciudad así puede ser tan espectacular que no podría esconder en su corazón. Cierras los ojos un momento y escuchas en el viento sopla entre las piedras. Los niños corren riendo. Los animales rebuznan en los establos. Y en la distancia, juras que alcanzas a oír un murmullo de agua, como un arroyo escondido donde no debería existir. ¿Es real? ¿Es tu imaginación? Quién sabe, pero el sonido se queda contigo, como una promesa de que estás más cerca de descubrir ese secreto colgante que todos anhelan. Sigues el murmullo de agua como si fuera un hilo invisible que te guiara por el laberinto de calles babilónicas. El calor todavía golpea con fuerza, pero ahora tu atención está centrada en el río Éufrates, esa arteria líquida que atraviesa la ciudad y que de alguna manera sostiene todo lo que existe aquí. Lo ves extenderse amplio y marrón, reflejando el sol como un espejo de cobre líquido a orillas del río. La vida late con más calma. Los pescadores remueven sus redes, sacando peces que parecen estar siempre sorprendidos de haber mordido un anzuelo. Algunos niños chapotean en la orilla, ignorando las miradas de los guardias que tratan de mantener cierto orden. Tú inhalas el aire húmedo y sientes como por primera vez en todo el día, el polvo seco se disuelve un poco en tus pulmones. Es como cuando sales de una panadería sofocante y abres la puerta hacia la calle fresca en alivio. Instantáneo en el Éufrates, no solo calma la sed de los habitantes, también es el rumor detrás del mito de los jardines. Los cronistas contaban que su agua era elevada hacia terrazas imposibles, que corrían como arroyos sobre columnas. Un hecho histórico bastante conocido en Babilonia. Fue maestra en sistemas de irrigación. Las tablillas hablan de canales, acequias y compuertas que parecían anticipar la ingeniería hidráulica moderna. Aunque los historiadores todavía debaten si la ciudad realmente podía subir tanta agua a niveles tan altos, sin que todo colapsara bajo su propio peso, te quedas mirando las barcazas cargadas de juncos, dátiles y ánforas. Es fascinante pensar que este mismo río fue ruta de comercio, transporte y también de historias que viajaban más rápido que cualquier mensajero. Te llega la voz de un extranjero griego que describe el río como el portador de maravillas, y tú sonríes porque la frase suena a anuncio turístico. Pero funciona mientras sigues el cauce. Notas algo excéntrico en un hombre empapado en barro que frota su piel con lo que parece un mejunje de limo del río. Te explica que es para mantenerla fresca y ahuyentar insectos. O sea, básicamente el equivalente antiguo a ponerse una mascarilla spa, solo que con el riesgo de que un pez descarado salte a saludarte en el sonido del agua contra las piedras, se vuelve hipnótico. Sientes como si cada gota llevara una historia. Piensas en cómo este río ha visto pasar imperios enteros, desde los sumerios hasta los babilonios, y más tarde, los persas. Es un poco como ese amigo de la universidad que siempre estaba presente en todas las fiestas. Sin importar la generación que llegara después, a un joven aprendiz de escriba se acerca y te explica que los sacerdotes interpretaban augurios mirando el movimiento del río. Si el agua bajaba turbia, podía significar presagios de guerra. Si fluía clara, auguraba paz. Tú, que apenas ves barro y peces saltando, piensas que esos sacerdotes tenían un talento tremendo para inventar metáforas convincentes. El sol golpea el agua y te preguntas si el río podría ser la clave real detrás de los jardines. Quizá no era un milagro colgante, sino un ingenioso uso de canales que creaban la ilusión de un Edén en medio del desierto. Tal vez los relatos se inflaron como cuando alguien muestra una foto con filtro. Sí, hay belleza, pero también hay exageración. A más adelante, ves cómo las mujeres lavan ropa en el río, golpeando las telas contra las piedras. Las telas de lino, blancas, brillan como espejos bajo el sol. Y tú piensas, en un lugar donde todo es arena y calor, tener telas limpias y frescas debe sentirse como un lujo. Y hablando de lujos, un comerciante que pasa a tu lado insiste en venderte un pequeño frasco con agua bendita del Éufrates. Tú sabes que es agua común embotellada con mucho marketing, pero igual lo guardas. Por si acaso. El sonido del río te acompaña mientras imaginas a Nabucodonosor observando estas aguas, calculando cómo llevarlas hacia lo alto. Algunos sugieren que usaron algo parecido a tornillos de Arquímedes,
aunque estos fueron descritos siglos después. Otros creen que se trataba de norias gigantes impulsadas por esclavos. Tú imaginas ambos escenarios y te preguntas, ¿cuál suena más agotador? Probablemente ninguno incluía pausas para café, a una brisa húmeda roza tu cara, y cierras los ojos. De pronto, escuchas risas y notas a un grupo de niños jugando con pequeñas barcas de barro. Una de ellas se hunde de inmediato, y todos sueltan carcajadas. Es un recordatorio de que, aunque tú buscas maravillas, la vida cotidiana aquí también tiene su propio encanto. Al caer la tarde, las sombras se alargan sobre el río. Los templos y murallas reflejan tonos dorados, y tú sigues caminando junto al agua, como si cada paso te acercara un poco más al corazón del misterio. El murmullo del Éufrates se mezcla con las voces de los mercaderes y el relincho de caballos. De pronto, casi como un eco lejano, vuelves a oír ese rumor de cascadas escondidas, distinto al fluir natural del río. ¿Será una pista? Sonoro. Nadie te da una respuesta clara, pero el misterio se siente cada vez más cercano. Sigues tu ruta hacia el corazón de la ciudad, donde las murallas parecen multiplicarse como si no tuvieran fin. Cada tramo que recorres revela otro muro, otra puerta, otro desafío de ladrillos cosidos que se alzan hacia el cielo, como si Babilonia quisiera competir con las montañas. Son tan gruesos que podrías estacionar un par de camiones modernos allí arriba, y todavía sobraría espacio para un puesto de tacos nocturnos. Sí, la escala es absurda, y tú apenas eres una hormiga caminando a su lado. A los cronistas decían que las murallas tenían más de 80 kilómetros de extensión, y que eran tan altas que las sombras cubrían barrios enteros al atardecer. Un hecho histórico que resuena. Heródoto, el viajero griego famoso por exagerar un poquito, ¿vale? Muchísimo, describía muros tan anchos que 4 carros podían correr uno junto al otro en la cima. Los historiadores todavía debaten si esas dimensiones eran reales, o si Heródoto simplemente estaba en modo influencer, intentando impresionar a su audiencia en caminas, junto a los ladrillos esmaltados, y notas cómo el sol hace brillar los tonos azules, dorados y blancos. Los relieves de leones parecen observarte, inmóviles pero amenazantes, como estatuas de seguridad de un centro comercial antiguo, y aunque tu mirada va hacia lo alto, tu mente sigue obsesionada con lo que podría ocultarse detrás de estas murallas gigantescas. ¿Es aquí donde se elevan las terrazas secretas de los jardines? Un guardia bostezando te echa una mirada rápida y vuelve a apoyarse en su lanza. Imaginas que pasar todo el día custodiando una muralla interminable debe ser el equivalente antiguo de vigilar un estacionamiento vacío, tedioso. Repetitivo, why, de vez en cuando, con un visitante curioso como tú, para romper la monotonía en un mercado cercano. Los comerciantes venden amuletos en forma de toro alado, y uno de ellos te asegura que si lo llevas colgado, estarás protegido contra malos. Espera. Lo compras, claro, porque nunca sabes cuándo un espíritu babilónico podría querer arruinarte la tarde. Además, es pequeño, y no ocupa espacio en tu mochila. Imaginaria en el calor te hace buscar sombra, y te refugias junto a una muralla, donde un escriba traza símbolos en arcilla. Le preguntas qué hace, y te responde que está registrando inventarios. De cebada, no oro, no joyas, no misterios ocultos. Cebada, a veces, el esplendor de un imperio se sostiene en lo más aburrido. Y ahí está la curiosidad excéntrica, en un imperio de maravillas. Alguien tiene que llevar la cuenta del cereal como si fuera lo más importante del mundo. Sigues caminando, y piensas en la paradoja. En estas murallas fueron construidas para proteger, pero también para ocultar. Desde afuera, la ciudad parece impenetrable. Desde adentro, las murallas podrían ser la fachada de un teatro que esconde un escenario secreto. Tú imaginas que cada ladrillo podría estar guardando un susurro del pasado, como si las paredes quisieran contarte lo que realmente escondieron. A una ráfaga de viento levanta polvo, y por un momento crees ver cómo los contornos del aire dibujan algo parecido a terrazas superpuestas. Parpadeas y se disipa. Probablemente fue solo polvo. Oh, no. Esa es la magia de Babilonia. Hasta la arena parece querer jugar contigo. ¿Recuerdas que los jardines eran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Aunque la lista fue escrita por griegos que nunca fueron conocidos por su modestia. ¿Qué tan confiable es una lista donde la mitad de las cosas son imposibles de verificar? Es como cuando alguien te muestra su top 10 de películas y coloca una que ni siquiera existe en IMDb. Un niño corre junto a ti y te ofrece un dulce, hecho de dátiles prensados con nueces. Lo pruebas, y el sabor es tan intenso que te da un subidón de energía instantáneo. Piensas que esto podría competir fácilmente con cualquier barra energética moderna. Solo que aquí no hay envoltorio brillante ni campañas de marketing. Solo manos pegajosas de miel mientras masticas.
Notas la cantidad de inscripciones en los ladrillos. Algunos llevan el nombre de Nabucodonosor, como si el rey quisiera recordarte que todo, absolutamente todo en esta ciudad, lleva su firma. Es el equivalente antiguo de poner tu logo en todas partes. Y no puedes evitar imaginar que si hubiera tenido redes sociales, Nabucodonosor seguramente habría llenado Instagram con selfies frente a cada esquina de sus murallas. A la tarde avanza, y las murallas arrojan sombras gigantescas que parecen moverse con vida propia. Tú te adentras más, convencido de que en algún punto, estas paredes interminables dejarán de proteger lo evidente, y te permitirán asomarte a lo imposible. Pero mientras tanto, la sensación que te invade es clara. Estás atrapado en un laberinto de ladrillos que no termina, y cada paso que das parece conducirte más cerca del secreto que todavía se niega a revelarse. Avanzas por los callejones cada vez más estrechos, hasta que, entre sombras y rumores, escuchas el nombre de una mujer que parece flotar en cada esquina Anemitis. Algunos la mencionan con respeto, otros con un dejo de compasión, como si fuera la pieza de un rompecabezas que nunca encajó del todo en Babilonia. Y tú, intrigado, sigues ese murmullo hasta dar con un anciano que, sentado en un banco de madera, te cuenta la historia de la reina melancólica Namitis. Era hija de un rey de Media, una región montañosa donde los paisajes estaban llenos de pinos, flores silvestres y colinas verdes. Imagina el contraste. Ella creció rodeada de aire fresco y montañas cubiertas de vegetación. Y de repente, la vida la arrojó a Babilonia, un horno de ladrillos cocidos, arena infinita y un sol que no perdona. La pobre debió sentir lo mismo que tú sentirías si de pronto te mudaras de un bosque húmedo a un estacionamiento gigante en pleno verano. Dicen que Nabucodonosor II, su esposo, la amaba lo suficiente como para querer transformar ese desierto en un pedazo de las montañas que ella añoraba. Y así nació la idea de los jardines colgantes. Un gesto romántico a lo grande, como traerle flores a tu pareja, pero multiplicado por 1000 y con esclavos, ingenieros y toneladas de piedra incluidas. Un hecho histórico curioso: Nabucodonosor sí dejó inscripciones sobre sus construcciones colosales, templos y murallas, pero nunca mencionó los jardines. Los historiadores todavía debaten si eso significa que no existieron, o si simplemente los consideraba parte privada de su vida con Amites. Algo demasiado íntimo para las tablillas oficiales ancaminas, y por un instante sientes empatía por ella. Imagínate vivir en un palacio dorado, rodeada de lujos, pero sin el verde de tu infancia. Es como estar atrapado en un resort 5 estrellas con piscina infinita, pero con música de ascensor sonando 24/7 partes de sin poder apagarla. El lujo no compensa la falta de aquello que realmente extrañas a un joven comerciante. Al escucharte preguntar por Amitis, te asegura que ella nunca sonreía, excepto cuando paseaba cerca de los supuestos jardines. Su rostro se iluminaba como si el aire húmedo y el aroma de los pinos la transportaran de regreso a su hogar. No sabes si creerle, pero la imagen es poderosa. En una reina transformada por el perfume de flores improbables en medio del desierto. En un rincón, descubres algo excéntrico, a un grupo de músicos que dice tocar melodías de Media para reconfortar a la reina. Sus instrumentos de cuerda suenan chillones, y tú piensas que, si bien la intención era dulce, es posible que en lugar de calmarla, la pobre Amites tuviera ganas de taparse los oídos, como cuando alguien insiste en cantar karaoke y tú no. Tienes la valentía de decirle que está destrozando la canción. Ante preguntas, ¿hasta qué punto la historia de Amitis es real? Tal vez fue inventada por los griegos para dar una explicación romántica a los jardines. Tal vez sí existió, pero los jardines eran más modestos, algo mucho más pequeño que la maravilla legendaria. O quizás, y aquí te entra un escalofrío, la reina nunca encontró consuelo, y los jardines fueron un espejismo colectivo para justificar su tristeza, mientras caminas por un patio silencioso. Piensas en lo universal de ese sentimiento. A todos hemos echado de menos un lugar, un olor, una sensation. Amites lo hizo en un escenario monumental, y su nostalgia pudo haber cambiado la arquitectura de toda una ciudad. Es como si alguien, extrañando la playa, decidiera construir un océano artificial en medio de una metrópoli. Espera, ¿eso ya lo hemos hecho? El cielo empieza a teñirse de tonos púrpura, y tú imaginas a Amites en su balcón, mirando hacia el horizonte vacío, sin montañas a la vista. Suspiro tras suspiro, su anhelo se convirtió en mito, y tú lo sientes casi como una presencia alrededor en la tristeza de una reina que pudo haber hecho germinar el jardín más famoso del mundo. Subes lentamente por una rampa inclinada hecha de ladrillos. Tus sandalias
resbalando un poco con el polvo que se acumula en cada escalón. Es extraño, no estás frente a una escalera común, sino ante una serie de pasadizos que parecen serpentear hacia arriba, entre muros gruesos y columnas que sostienen plataformas invisibles sobre tu cabeza. Se dice que este era el acceso hacia las terrazas de los jardines, una ascensión hacia lo imposible. Los cronistas antiguos describían el lugar como una montaña artificial, levantada en medio de la llanura desértica. Imagina el trabajo, en toneladas de piedra traídas desde lejos, porque aquí, en la Mesopotamia baja, las piedras eran tan escasas que usaban más ladrillo que otra cosa, acomodadas en un sistema escalonado, capaz de resistir no solo el peso de la tierra y las raíces, sino también el agua. Los historiadores todavía debaten si una construcción así era técnicamente posible, considerando la ingeniería de la época. Algunos sostienen que sí, otros creen que fue más bien un espejismo literario de los griegos con nostalgia por montañas verdes Antú. Mientras tanto, avanzas y notas como las paredes resuman humedad. El aire es más fresco, casi como si hubieras dejado atrás el horno de la ciudad y te adentraras en un sótano ventilado. El eco de tus pasos se mezcla con el murmullo del agua, y de pronto, esa sensación en estás ascendiendo, pero la temperatura desciende, como si el edificio respiraran al doblar una esquina. Ves una primera terraza. Allí, el suelo está cubierto por capas de tierra oscura que contrastan brutalmente con el amarillo del desierto. Brotan hierbas, pequeñas flores violetas, y lo que parecen jóvenes arbustos. Tus pies se hunden levemente, y tienes la impresión de caminar en un lugar imposible, a un jardín colgado, sobre una losa de piedra, a un sacerdote babilónico que pasa junto a ti. Explica con orgullo que las terrazas eran construidas con grandes vigas de palma, recubiertas de asfalto y plomo, para impermeable elsewhere. No sabes si reír o preocuparte, porque suena como una receta arquitectónica que mezcla creatividad con un poquito de a ver qué pasa. Y aún así, aquí estás, de pie sobre algo que no debería sostenerse. A un detalle excéntrico capta tu atención en una esquina de la terraza. Alguien ha instalado jaulas con monos traídos de tierras lejanas. Saltan de rama en rama hilando con entusiasmo, como si fueran parte del espectáculo natural. Imagínate la sorpresa de los visitantes, esperar palmeras y flores, y encontrarse también con pequeños acróbatas peludos colgando de las ramas anzúes. Más, sintiendo que cada nivel es un mundo aparte. Una terraza está dedicada a plantas aromáticas a menta, tomillo, albahaca, otra a árboles frutales que inclinan sus ramas pesadas hacia los bordes, y cada escalón hacia arriba te da la ilusión de estar dejando atrás la ciudad para entrar en un bosque suspendido. Es un poco como subir por un estacionamiento de varios niveles, pero en lugar de autos viejos, encuentras higos y dátiles colgando a tu alcance mientras observas. No puedes evitar pensar en la ingeniería detrás de todo esto. ¿Cómo lograron que el agua llegara tan alto? ¿Cuántos trabajadores debieron cargar tierra, semilla tras semilla desde lugares lejanos? Imagina a decenas de esclavos subiendo cestas de barro llenas de sustrato, sudando bajo el sol, mientras alguien allá arriba decía, un poco más a la izquierda, necesitamos otra palmera en la brisa. Se intensifica a medida que subes, y por un instante sientes que estás realmente sobre una montaña en miniatura. Desde aquí, la vista de la ciudad es hipnótica, murallas interminables, templos brillando al sol, y al fondo, el río Éufrates corriendo como una serpiente dorada. Y sobre todo eso, tú, parado en un oasis, que no debería existir. A un mercader extranjero que te acompaña susurran, este es el lugar donde los dioses bajan a caminar. Tú sonríes con escepticismo, pero ¿entiendes la sensación hoy? Hay algo casi divino en contemplar tanta vida vegetal flotando sobre una ciudad hecha de polvo y ladrillo. Y sin embargo, la pregunta te sigue taladrando. ¿Es esto real? ¿O solo un relato adornado? Quizá lo que ves es una recreación, un jardín palaciego exagerado por cronistas ansiosos de maravillas. No tienes respuesta. Solo sabes que mientras subes, el aire se llena de perfume vegetal, y el rumor del agua se hace más fuerte, como si cada escalón te acercara un poco más al corazón vivo de este mito. Te detienes un momento en la cima de una de las terrazas y escuchas con atención. El sonido del agua no viene solo del río lejano, ni de pequeños estanques. Parece ascender, como si alguien hubiera convencido a la gravedad de tomarse un descanso. Tu curiosidad te empuja hacia un rincón donde varios hombres trabajan alrededor de unas enormes ruedas de madera. Y ahí lo entiendes. En lo que sostiene a este jardín no son solo ladrillos y tierra, sino un ejército de ingenieros del imposible. Imagina ruedas dentadas, poleas que chirrían, cadenas de cubos que suben y bajan agua, sin descanso. El Rumor Dice, que usaban un sistema de norias, enormes ruedas,
impulsadas por la fuerza de hombres y animales, que extraían agua del Éufrates y la llevaban hasta lo alto. Otros sugieren que fue un precursor del tornillo de Arquímedes, aunque este artefacto fue descrito siglos más tarde. Los historiadores todavía debaten si esas máquinas podían elevar suficiente agua para mantener árboles completos, sin que todo se viniera abajo. A un ingeniero te mira y sonríe, como si leyera tu incredulidad. Te invita a acercarte a una de las cadenas de cubos. Los recipientes bajan vacíos y suben llenos, vertiendo agua en canales de barro que se ramifican como venas hacia cada terraza. El agua corre fresca, dejando charcos diminutos que reflejan el sol. Y ahí piensas en sí. Quizá era posible. No sencillo, no barato, pero posible. Ana a tu lado. Un joven aprendiz resbala en el barro y termina cubierto de pies a cabeza. Los demás ríen. Y tú también. Es un recordatorio de que incluso en medio de la maravilla, el trabajo debía ser agotador y lleno de pequeños desastres. Como cuando intentas regar una planta en tu balcón y terminas empapando a tu vecino de abajo. Solo que aquí la escala es colosal. Un dato histórico curioso se desliza en tu mente. Los babilonios ya dominaban técnicas de irrigación complejas. Construían canales kilométricos, represas y sistemas de compuertas que regulaban el caudal del Éufrates. De hecho, sin ellos, la ciudad jamás habría prosperado en un entorno tan hostil. Así que, imaginar que aplicaron esa experiencia a un jardín monumental no suena tan descabellado, pero en medio de esa lógica, un detalle excéntrico llama tu atención. Cerca de una de las ruedas de agua, hay un hombre frotando su piel con lo que parece aceite, mezclado con polvos brillantes. Explica que es para protegerse del sol y, de paso, verse como una estatua divina. Básicamente, el primer bronceador con glitter de la historia. No puedes evitar soltar una carcajada. El ruido de las máquinas se vuelve casi musical. El chirrido de las poleas, el chapoteo de los cubos, el golpeteo del agua en los canales, es un concierto mecánico que se repite día y noche. Y ahí piensas en más allá de la belleza del jardín. Esta sinfonía de madera y agua debió ser parte del encanto. Imagínate dormir arrullado por este sonido, como una máquina de ruido blanco babilónica. Sin embargo, te preguntas cómo mantenían tanta maquinaria. ¿Qué pasaba si una rueda se rompía? ¿Si un cubo se rajaba? La cantidad de reparaciones debió ser enorme y el mantenimiento un trabajo interminable. La maravilla no era un regalo mágico, sino un esfuerzo constante. Es como tener una pecera gigante en Hermosa. Sí, pero alguien tiene que limpiar el filtro cada semana, Han. Al alejarte, miras el sistema completo: agua sabiendo, canales distribuyendo, plantas bebiendo, y te invade una sensación de asombro mezclado. Conrays, no solo por la belleza del lugar, sino por la tenacidad de los que lo mantuvieron vivo. Porque si los jardines existieron, no fueron el resultado de un capricho pasajero, sino de una maquinaria colectiva que desafió al desierto, al tiempo y quizá a la física misma. Caminar por la terraza ahora se siente distinto. Ya no estás fascinado solo por las estructuras y las máquinas, sino por la vida que respira en cada rincón. Las sombras de palmeras altas se alargan sobre los pasillos empedrados. Guay, el contraste entre el cielo abrasador y la frescura bajo las hojas es tan marcado que casi parece un truco visual. Te acomodas bajo una de ellas, escuchando cómo las frondas crujen suavemente con la brisa en el aire. Huele a resina y a tierra húmeda. Por encima de ti, loros verdes chillan con descaro, como si fueran los nuevos residentes oficiales del jardín. Algunos cronistas afirmaban que aquí había especies exóticas, traídas desde tierras lejanas en cedros, palmeras datileras, granados, incluso árboles frutales que no pertenecían a esta región. Los historiadores todavía debaten si esas especies pudieron sobrevivir realmente en el clima mesopotámico o si eran exageraciones poéticas. De pronto, una bandada de pavos reales se cruza frente a ti. Sus plumas brillan bajo el sol, desplegando abanicos de colores imposibles. Tú te quedas hipnotizado, pero al mismo tiempo piensas en lo absurdo. Un pavo real, en el desierto, es como ver a alguien en traje de gala, en un Burger King. Extraordinario, pero completamente fuera de lugar. Un niño corre detrás de uno de estos animales con una cuerda, y tú sonríes. Claramente, además de jardín, este lugar también era zoológico improvisado. Un hecho histórico curioso refuerza esa idea. A los reyes mesopotámicos solían mantener colecciones de animales exóticos como símbolo de poder. Mucho antes de que la palabra zoológico existiera, caminas más adentro y las palmeras dan paso a senderos bordeados de arbustos floridos. El zumbido de insectos se mezcla con el canto de pájaros, creando un sonido tan envolvente que casi olvidas que estás en lo alto de una estructura artificial. Metes la mano en una fuente cercana
y el agua está fría, refrescante. Al beberla, sientes como la frescura recorre tu garganta, borrando por un instante todo el calor acumulado del día. Algo excéntrico atrae tu atención. Un grupo de nobles, bajo un toldo, parece estar jugando con pequeños pájaros mensajeros pintados con tintes de colores brillantes. Sí, uno de los hombres presume que el azul intenso de su ave es un milagro natural. Aunque tú sospechas que hay tinte vegetal de por medio, es el equivalente antiguo a tener un perro teñido de rosa para Instagram. Te tienes en un banco de piedra cubierto de musgo. Desde aquí puedes ver cómo el sol se filtra a través de las ramas, dejando manchas de luz que bailan en el suelo. La tranquilidad es casi irreal, y sin embargo, no puedes evitar recordar lo que viste abajo en las máquinas. Los trabajadores, el esfuerzo incesante, la belleza, aquí arriba se sostiene sobre sudor y madera que nunca deja de crujir. Una mujer mayor pasa a tu lado y te explica que muchas de estas plantas eran medicinales. La corteza de un árbol servía para calmar dolores, las hojas de otro para preparar ungüentos contra picaduras. Tú piensas en cómo, en medio del lujo, también había utilidad práctica. No era solo un adorno, sino también un botiquín gigante disfrazado de paraíso. Al levantar la vista, ves como algunas palmeras se inclinan peligrosamente hacia el borde de la terraza. Te da un escalofrío imaginar lo que pasaría si una raíz rompiera la base de piedra y todo un árbol cayera hacia abajo. El desastre sería como una versión antigua de Maceta Asesina, solo que en formato XXL, y aún así, no puedes apartar la vista de la majestuosidad de este lugar. Cada sombra de palmera es un recordatorio de que aquí, en el corazón del desierto, alguien decidió que la naturaleza debía desafiar lo imposible. Y tú, sentado en la penumbra fresca, entiendes un poco mejor por qué este mito ha sobrevivido tanto tiempo, no solo porque era hermoso, sino porque representaba un sueño compartido, la idea de que hasta en los lugares más áridos, la vida puede florecer suspendida en el aire. Sigues el sendero bajo las palmeras, y poco a poco, el aire cambia. Ya no huele solo a resina y humedad, ahora te envuelve una nube de perfumes intensos, casi embriagadores. Flores enormes, con pétalos que parecen terciopelo, te rodean a ambos lados. El aroma es tan denso que casi puedes saborearlo en la lengua. Es un festín olfativo, y tú avanzas como si hubieras entrado en la sección de perfumería de un centro comercial. Solo que aquí nadie te ofrece probadores en papelito en las crónicas. Dicen que los jardines estaban repletos de flores traídas desde regiones lejanas, lirios, jazmines, rosas, incluso especies que hoy resultan difíciles de identificar. Algunas tenían usos medicinales, otras servían como ofrendas religiosas, y otras eran simplemente para presumir. Y claro, entre tanta fragancia dulce, también hay un detalle más oscuro. Se hablaba de plantas con propiedades alucinógenas o venenosas que podían usarse tanto en rituales como en intrigas palaciegas. Los historiadores todavía debaten si estas flores prohibidas formaban parte del jardín o son solo leyendas añadidas por escritores fascinados con lo exótico. Te detienes frente a un arbusto de flores blancas que emiten un olor tan fuerte que casi marean. Te preguntas cómo alguien podía sentarse a disfrutar de esto sin acabar con dolor de cabeza. Quizá era la intención, embriagar los sentidos hasta que el jardín pareciera más divino de lo que ya era. En un rincón, ves a una criada moliendo pétalos en un mortero de piedra. Te explica que prepara un ungüento para la reina, sirve para calmar la piel y dejar un olor agradable. Tú sonríes, porque básicamente acaba de describir la versión babilónica de una crema hidratante con fragancia. Y claro, probablemente el precio también era escandaloso. Un detalle excéntrico aparece cuando un joven noble te ofrece probar una bebida hecha con flores maceradas en vino. La pruebas, y el sabor es extraño, como si hubieras mezclado colonia con jugo de uva. No puedes evitar hacer una mueca, lo cual arranca carcajadas de quienes te rodean. Parece que el chiste de invitar a extranjeros a beber esta delicia era bastante común. Te recuestas en una banca de piedra cubierta de musgo y cierras los ojos. El perfume de las flores se mezcla con el zumbido de insectos y el canto de pájaros, y por un momento parece que estás dentro de un sueño perfumado. Pero al abrirlos de nuevo, recuerdas que no todo es idilio. El mantenimiento de tantas especies debió ser un trabajo titánico. Imagina regar cada planta, podar cada rama, reemplazar cada flor marchita. Más que un jardín, era un ejército de jardineros en batalla constante contra el calor. Un hecho histórico curioso aparece en tu memoria. En Mesopotamia ya se conocían técnicas de jardinería avanzadas, como el trasplante de árboles enteros y el uso de macetas gigantes para especies delicadas. Eso explicaría cómo lograron tener tanta variedad en un solo lugar. Aún así, no puedes evitar reírte al imaginar el caos logístico
a mover un árbol de granada en carretilla, no debe haber sido el pasatiempo favorito de nadie mientras exploras. Escuchas a un visitante griego comentar que estas flores no solo servían para decorar, sino también para impresionar políticamente. Traer plantas exóticas era como decir, ah, mira qué tan lejos llegan mis conquistas. Incluso mis jardines lo demuestran. Básicamente, era un flex de poder, pero en versión botánica el sol comienza a bajar, y los colores de las flores cambian con la luz. Los rojos se vuelven más oscuros, los blancos parecen brillar, los azules se transforman en violetas. Caminas despacio, intentando grabar en tu memoria cada tono, cada perfume. Y aunque parte de ti sospecha que no todas estas especies pudieron haber coexistido realmente, el efecto es tan hipnótico que decides dejar el escepticismo de lado. Al final del sendero, te sorprende una última fragancia, a un árbol de incienso que suelta humo aromático. El humo se eleva en espirales, como si quisiera llevar la esencia del jardín hacia los dioses. Y tú, envuelto en esa nube, piensas que, quizá, esa era la verdadera magia del lugar en un espacio diseñado no solo para ver, sino para oler, saborear y perderse en sensaciones que rozan lo prohibido. El perfume de las flores aún se pega en tu túnica cuando un sirviente te invita a seguirlo hacia un espacio más abierto. Subes unos peldaños y de pronto el jardín se transforma en un escenario de banquetes. Bajo todos Giliano ondeando. Con la brisa, nobles babilónicos se reclinan sobre cojines bordados en oro, mientras mesas bajas rebosan de frutas, carnes y jarras de vino espeso. El contraste es brutal. A la calma de los senderos floridos cede paso a un ambiente ruidoso, colorido, casi caótico. A los cronistas antiguos describen estas escenas con fascinación. En los reyes ofrecían banquetes en los jardines para impresionar a embajadores y comerciantes extranjeros. Un hecho histórico que encaja en la hospitalidad en Mesopotamia era tan política como ritual. Invitar a alguien a cenar aquí no era solo cortesía, era propaganda en su forma más deliciosa. Los historiadores todavía debaten si tales festines realmente se realizaban en lo alto de las terrazas o si sucedían en patios más accesibles. Con los relatos posteriores, exagerando el escenario, te acomodas entre los invitados, y un sirviente coloca frente a ti un plato con dátiles rellenos de nueces, granadas abiertas como joyas sangrantes y panes redondos recién horneados. El primer mordisco te sorprende en dulce, jugoso, casi demasiado intenso. Es como si cada fruta hubiera sido diseñada para dejarte sin palabras. A la música invade el espacio, a liras, tambores, flautas de caña, y entre canción y canción, los nobles brindan. Una mujer, con voz firme, proclama que las uvas que beben fueron traídas de tan lejos que los camellos se cansaron 2 veces en el camino. Tú piensas que eso suena a exageración de vendedor, pero igual alzas tu copa, porque ¿quién va a discutir con una anfitriona tan segura de sí misma? Un detalle excéntrico te arranca una carcajada. Un hombre muestra orgulloso una bandeja con lo que él llama pez volador. Y sí, es literalmente un pez colgado con hilos de seda que un esclavo agita discretamente para simular que vuela, antes de servirlo. Puro teatro culinario, como esos restaurantes modernos donde la comida llega envuelta en humo de nitrógeno. Nada cambia, solo la tecnología entre bocado y bocado. Piensas en el riesgo de todo esto. Estás en lo alto de terrazas cargadas con toneladas de tierra, agua y árboles. ¿Qué pasaría si el suelo cediera justo en medio del banquete? Sería el equivalente antiguo de que tu edificio colapsara durante una fiesta en la azotea. Alpens te provoca un escalofrío, pero lo escondes con otro sorbo de vino. Mientras tanto, un escriba anota cada detalle de la velada, en cuántos platos se sirvieron, cuántos brindis se hicieron, cuántas canciones se cantaron. Al parecer, hasta el ocio debía quedar registrado como si fuera parte del imperio. Y ahí piensas, este banquete no es solo diversión, es un espectáculo cuidadosamente diseñado para alimentar la memoria y el mito. El cielo se tiñe de púrpura y naranja, y las antorchas comienzan a encenderse. La luz parpadeante hace que los árboles y las flores proyecten sombras danzantes sobre las mesas. Es hermoso, sí, pero también inquietante. Las sombras parecen tener vida propia, como si los jardines mismos observaran el festín con ojos ocultos. En un sirviente coloca frente a ti un cuenco con algo que se parece a yogur mezclado con miel. Lo pruebas, y el sabor es sorprendentemente familiar, como un postre moderno escondido en la antigüedad. Y mientras lo disfrutas, piensas que la experiencia de comer aquí trasciende el tiempo. El acto de compartir comida, de exagerar logros y de brindar por un futuro incierto es tan humano
que podrías jurar que estás en una cena contemporánea. Solo que con túnicas, en vez de trajezana al terminar, los músicos elevan una última melodía. Los nobles se recuestan satisfechos, algunos dormitan, otros conversan en voz baja, tú te levantas despacio, con el estómago lleno y la mente flotando entre vino, aromas y la pregunta eterna, ¿estos banquetes realmente sucedieron aquí arriba? ¿O es solo otro detalle decorativo en el tapiz del mito? Cuando te alejas del banquete, con la cabeza todavía ligera por el vino, empiezas a notar que no estás solo en tu recorrido. Alrededor de ti circulan hombres con túnicas griegas, escribas con tablillas bajo el brazo y mercaderes que parecen más interesados en exagerar que en vender. Te das cuenta de que eres parte de un público mucho más amplio, en los extranjeros maravillados, que llegan, miran, toman notas y luego se van para contar versiones cada vez más adornadas de lo que vieron aquí. A un hombre de barba espesa se presenta como un viajero heleno. Te dice que los jardines son tan altos que parecen tocar las nubes y que el agua fluye como si los dioses mismos la hubieran derramado desde el cielo. Tú lo escuchas en silencio porque sabes que el espectáculo es impresionante, pero si realistas. Tampoco viste un río cayendo desde las estrellas, y ahí entiendes algo. A la maravilla no solo está en los jardines, sino en la forma en que cada extranjero los cuenta. Un hecho histórico se desliza en tu mente. Fue gracias a los cronistas griegos como Estrabón o Filón de Bizancio que los jardines se consolidaron como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y sin embargo, muchos de ellos nunca pusieron un pie en Babilonia. Los historiadores todavía debaten si describieron lo que vieron, lo que escucharon o lo que simplemente imaginaron. Después de un buen vaso de vino, caminas junto a un grupo de fenicios que discuten a gritos. Si los jardines son más impresionantes que los templos de Tiro, la conversación se vuelve tan competitiva que parece una pelea de fanáticos de fútbol. Solo que con túnicas y sin estadio, tours, porque descubres que el orgullo nacional y las comparaciones absurdas son tan viejas como el mundo mismo. Un detalle excéntrico surge. Cuando un mercader asegura haber visto árboles que lloran aceite, insiste en que, si cortas sus ramas, brota un líquido brillante que puede usarse como ungüento. Tú sospechas que se trata de resina aromática y que este hombre simplemente encontró la manera de vender algo común, como si fuera un milagro. Básicamente, el aceite esencial de la época. Al escuchar tantas versiones, te preguntas, ¿qué quedará de todo esto en el futuro? Tal vez las exageraciones se acumulen como capas de tierra, y un día alguien lea que los jardines no solo flotaban en el aire, sino que tenían dragones regando las flores con fuego domesticado. De hecho, la exageración ya es evidente. Algunos cronistas describían árboles creciendo en el aire, como si estuvieran colgados de sogas invisibles. ¿Poética? Serial. Bueno, ¿tú mismo dudas de eso a un escriba griego? ¿Te pide tu opinión? ¿No es acaso esto prueba de que Babilonia es el centro del mundo? Tú lo miras. Respiras hondo el aroma de jazmín. Miras la cascada de agua que cae de una terraza a otra y, en silencio, reconoces que, aunque no sepas qué tan cierto es todo lo que escuchas, el impacto es real. No necesitas pruebas arqueológicas. Para sentir que estás en un lugar único, la noche cae y los extranjeros se agrupan para compartir relatos. Algunos juran que vieron naranjos cargados de frutas doradas. Otros dicen que escucharon el canto de aves que no existen en ningún otro lugar. Y aunque parte de ti sospecha que todo esto es teatro cuidadosamente orquestado, no puedes negar que funciona. El mito crece con cada palabra, se expande más allá de las murallas y viaja hacia tierras lejanas, mientras caminas hacia el borde de una terraza. Ves la luna reflejarse en los estanques, el agua brilla, los árboles se mecen suavemente, y los murmullos de los visitantes se confunden con el murmullo de las hojas. Y ahí, en ese cruce entre lo real y lo contado, entiendes el verdadero poder de los jardines. No importa si eran exactamente así, o si son solo un mosaico de recuerdos inflados. Lo que importa es la huella que dejan en cada visitante, incluido tú. Te quedas un rato en silencio, contemplando cómo las luces de antorchas bailan en la superficie del agua. El murmullo de los extranjeros todavía resuena a lo lejos, pero tu atención se dirige hacia otro punto. Las historias escritas, los tablila, y los textos que han viajado, siglos hablando de los jardines. Y es aquí donde la ilusión se convierte en espejo. ¿Qué es real y qué es solo palabra repetida hasta sonar verdad? Un hecho histórico se cuela entre tus pensamientos de todas las 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines colgantes son los únicos de los que no se ha encontrado una sola prueba arqueológica definitiva. Pirámides, templos y colosos dejaron ruinas que puedes tocar. Aquí, en cambio, lo único sólido son los relatos. Los historiadores todavía debaten si esto significa que los jardines eran una maravilla real o un espejismo.
literario inventado por los griegos. Para completar su lista, acercas a un escriba sentado bajo una lámpara de aceite. En sus manos, una tablilla húmeda de arcilla refleja la luz mientras graba caracteres cuneiformes. Te explica que no está escribiendo sobre jardines, sino sobre impuestos de cebada. Tú suspiras incluso en la ciudad de maravillas, la burocracia es inmortal. Luego le preguntas, con cierta picardía, ¿por qué nunca se mencionan los jardines en los registros del rey? El escriba se encoge de hombros, como si esa ausencia fuera tan normal como que el sol salga cada mañana caminas más. Y encuentras a un grupo de griegos discutiendo acaloradamente. Uno insiste en que el historiador Filón describió los jardines como una obra que superaba toda invención de los poetas. Otro dice que Diodoro los imaginó con árboles que crecían, plataformas de piedra, y en medio de la disputa, tú sonríes, incluso en la antigüedad. La gente debatía citas como si estuvieran en una batalla de comentarios de internet. Un detalle excéntrico aparece cuando un anciano viajero jura que en su juventud vio un manuscrito perdido donde los jardines eran descritos como flotantes, sostenidos por magia, Nadie la cree, pero él insiste con tanta seguridad que casi te convence. Lo miras y piensas, es el equivalente babilónico del amigo que siempre asegura haber visto un ovni en los años 80, sigues tu paseo, y piensas en cómo la memoria histórica es caprichosa. Tal vez los jardines nunca existieron, y solo fueron un malentendido, una confusión con jardines de otra ciudad como Nínive, donde excavaciones modernas sí encontraron restos de estructuras ajardinadas. Tal vez, incluso, los jardines eran reales, pero mucho más pequeños, y la pluma griega los infló hasta convertirlos en un mito colosal. La luna llena ilumina los muros, y tú te detienes frente a un estanque. Su superficie refleja el cielo, con tanta claridad que por un instante dudas, ¿es el agua real o solo otro reflejo? Como el propio mito. El silencio se siente pesado, como si las piedras quisieran contarte su verdad y a la vez guardar silencio eterno. De repente, un joven te ofrece un rollo de papiro con dibujos de terrazas verdes. Los contornos son simples, casi infantiles, pero el entusiasmo con que lo muestra te hace pensar que quizá esa es la clave. Los jardines viven más en la imaginación compartida que en la piedra misma. Al fin y al cabo, no es eso lo que sigues haciendo tú, caminando en un relato que podría ser tan ficticio como verdadero. Cierras los ojos y escuchas. El viento mueve las ramas, el agua corre, los grillos cantan, y entre esos sonidos reales se cuela la duda: ¿será este jardín una maravilla de la tierra o una maravilla de la mente? Sea cual sea la respuesta, entiendes que el mito ya no pertenece a reyes ni a cronistas, sino a todos los que alguna vez soñaron con un paraíso colgando en el aire. El viento nocturno cambia de tono, y con él, tu percepción del jardín. Hasta ahora lo habías visto como un Edén artificial, pero al volver a recorrer las terrazas en la mañana siguiente, descubres que la maravilla convive con una amenaza constante: la arena. Granos diminutos flotan en el aire, arrastrados por tormentas que parecen querer tragarse todo lo verde. El sol pega con fuerza, desde temprano, el suelo vibra de calor, y el aire se deforma como un espejismo sobre las losas. Piensas que mantener viva cada planta aquí es como intentar conservar helado en un horno encendido. Un hecho histórico lo confirma: Mesopotamia era famosa por su aridez extrema y por las tormentas de arena que podían oscurecer el cielo durante horas. Los historiadores todavía debaten si los jardines podrían haber sobrevivido más de unas décadas frente a un clima tan despiadado sin colapsar. Bajo el peso del mantenimiento caminas hacia un borde de terraza y observas las murallas de la ciudad. Están cubiertas de una fina capa de polvo. A cada paso que das, la arena cruje bajo tus pies, aunque estés en lo alto de un supuesto paraíso. La ironía te golpean. Incluso el jardín colgante no puede escapar de su vecino inevitable, el desierto. Un grupo de jardineros lucha contra ese enemigo invisible. Ves a uno sacudiendo hojas con ramas, otro barriendo arena de los canales de riego, otro más intentando cubrir la base de un árbol con barro húmedo para evitar que las raíces se sequen. Es un trabajo agotador, repetido cada día, sin pausa. La maravilla se sostiene, literalmente, a paladas de lodo y agua. Un detalle excéntrico te arranca una sonrisa. Un jardinero lleva un pañuelo atado a la cara, pero no es de tela común, sino de plumas cosidas. Dice que así el viento resbala mejor y no entra arena en su boca. La idea es absurda y práctica a la vez, como ponerse papel aluminio en los zapatos para que no se mojen. No puedes evitar reírte, pero luego piensas en si funciona. Funciona más allá. Una tormenta amenaza en el horizonte, una nube marrón
avanza como un ejército silencioso. Los árboles comienzan a temblar y las flores se inclinan bajo la fuerza. Y tú entiendes en cada tormenta. Es una batalla entre la naturaleza salvaje del desierto y el empeño humano por imponer un paraíso. Un dato curioso se cuela en tu mente. Los babilonios tenían rituales para pedir a los dioses que calmaran. Los quemaban incienso y recitaban plegarias, convencidos de que las divinidades podían desviar la tormenta. Tú miras la nube de polvo que se acerca y piensas que, incluso hoy, una plegaria tampoco vendría mal en cuando la tormenta finalmente golpea, cierras los ojos, la arena azota tu piel, como diminutas agujas, y el aire se vuelve irrespirable. Sientes como el viento arranca hojas, desgarra ramas y entierra flores bajo su manto marrón. Durante unos minutos, el jardín entero parece estar al borde del colapso y, luego, como vino, se va. El silencio regresa, roto solo por la respiración agitada de los trabajadores. Las terrazas están cubiertas de polvo, los estanques turbios, las flores marchitas, pero incluso así, los jardineros vuelven a la tarea, removiendo harina, lavando hojas, endorizando ramas. Y en ese momento comprendes algo profundo. En la maravilla no es el jardín perfecto, sino el esfuerzo repetido de quienes luchan contra la arena para mantenerlo vivo un día más. El aire aún conserva rastros de polvo de la tormenta pasada, cuando desciendes de las terrazas y te internas en otra parte de Babilonia. Pero aquí, en lugar de murales brillantes o sombras de palmeras, encuentras un paisaje mucho más áspero. Ruinas en columnas caídas, muros agrietados, ladrillos erosionados por siglos de viento. Lo que ves se parece más a un rompecabezas incompleto que a una maravilla del mundo. Un hecho histórico inevitable aparece en tu mente a pesar de siglos de búsqueda. Ningún arqueólogo ha hallado restos concluyentes de los jardines. Se han encontrado templos, palacios, murallas gigantescas, incluso la famosa puerta de Ishtar, pero ni un solo muro o terraza que pueda afirmarse con certeza. Aquí estuvo el jardín colgante. Los historiadores todavía debaten si la razón es que los jardines nunca existieron, si fueron destruidos sin dejar huella, o si simplemente estamos excavando en el lugar equivocado. Avanzas entre piedras, y cada paso levanta un eco hueco en la ciudad. Parece querer hablarte, pero lo hace en murmullos fragmentados. En algunos muros todavía quedan inscripciones cuneiformes, pero ninguna menciona cascadas ni terrazas verdes. Es como si la ciudad entera hubiera decidido guardar silencio sobre el tema. Aumentando el misterio, un guía local te muestra un detalle excéntrico. En una esquina, un ladrillo lleva marcada una huella de perro. Probablemente se coló mientras el barro estaba fresco, dice. Tú sonríes, porque esa pequeña impronta es más real que todos los relatos grandiosos. Un perro curioso dejó su firma en la historia mientras los hombres soñaban con maravillas. Mientras caminas, piensas en la paradoja. ¿Y si todo fue un error de transmisión? Algunos estudiosos modernos sugieren que los jardines no estaban en Babilonia sino en Ninef, capital del Imperio Asirio. Allí sí se han encontrado restos de acueductos y terrazas ajardinadas. Quizá lo que los griegos describieron era en realidad otra ciudad, y Babilonia recibió la fama por error, como cuando alguien confunde a un actor secundario con la estrella principal en el sol, golpea las ruinas, y tú sientes como el calor se acumula en las piedras. Cierras los ojos e imaginas que estas mismas estructuras, hoy desmoronadas, alguna vez sostuvieron sombra y agua, pero cuando los abres, solo hay polvo y silencio. La ausencia se convierte en protagonista en un arqueólogo moderno. En tu imaginación, se arrodilla frente a un muro y murmura que cada ladrillo es como una palabra borrada de un libro. Tú lo entiendes. Estas ruinas no son pruebas de un jardín, sino de un olvido monumental. De pronto escuchas el rumor del Éufrates en la distancia. El río sigue allí, testigo en mí. Piensas en todo lo que ha visto en templos alzarse, imperios caer, ciudades arder. Y sin embargo, del jardín no queda nada, ni una raíz, ni una piedra con forma inequívoca, ni siquiera un estanque seco. Es como si el tiempo hubiera decidido borrar esa página por completo. Caminas más despacio, con una mezcla de decepción y asombro. Decepción porque querías pruebas sólidas. Asombro porque, a pesar de la ausencia, la historia del jardín ha sobrevivido miles de años, como un espejismo que se niega a desaparecer. Quizá eso es más poderoso que cualquier piedra en la persistencia de una idea que resiste. Incluso cuando no queda evidencia, cuando cae la tarde, te sientas sobre un muro derruido. El polvo se pega a tu piel,
pero no te importan. Pienses en Como. Estas ruinas, silenciosas y rotas, siguen atrayendo viajeros de todo el mundo, igual que tú. No para mostrar lo que fue, sino para recordarte lo que podría haber sido. Te quedas sentado en esas piedras calientes, con la sensación de que cada ladrillo roto te mira de vuelta. El viento levanta polvo, y por un momento, el aire se llena de figuras imaginarias ante razas verdes que se desdibujan como espejismos. El eco del mito se hace más fuerte aquí, donde las pruebas escasean, porque lo extraño es esto: a mientras menos certezas tienes, más poderosa se vuelve la historia. Un hecho histórico resuena en tu mente. Cuando los griegos elaboraron la famosa lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, cada elemento tenía algún vestigio visible, menos este. Los jardines colgantes entraron en la lista sin que nadie supiera dónde estaban, ni si seguían en pie. Los historiadores todavía debaten si los incluyeron por pura tradición oral, o si hubo alguna fuente perdida que describía con detalle su ubicación exacta. Caminas entre las ruinas y piensas en lo irónico. Tal vez los jardines nunca fueron reales, y sin embargo, se convirtieron en una de las maravillas más recordadas. Es como si la imaginación humana hubiera decidido que el mito merecía existir, aunque la piedra no lo respaldara. Y en cierto modo, ¿lo logró? Hoy recuerdas más este jardín invisible que muchas ciudades enteras, que sí existieron, en un detalle. Excéntrico te sorprende cuando ves a un viajero moderno, otra alma curiosa como tú, aunque armado con mochila y cámara, colocando flores frescas entre los ladrillos. Por si acaso, murmura. No sabe si está rindiendo homenaje a un jardín real o a uno inventado, pero su gesto convierte la ruina en altar. Tú sonríes, porque entiendes la necesidad de darle forma tangible al mito, aunque sea con un ramo comprado, en un mercado cercano. Mientras avanza, reflexionas en cómo los mitos funcionan como espejos. ¿El jardín existió? Tal vez sí, tal vez no han. Pero lo que sí existe es el deseo humano de imaginar paraísos imposibles, de creer que en medio del desierto alguien pudo desafiar la lógica para crear un bosque colgante. Eso dice más de nosotros que de Nabucodonosor o de Amites. La tarde se apaga y el cielo se enciende en tonos rojizos. Cierras los ojos y escuchas el viento. Podrías jurar que trae un murmullo distinto, como si hojas inexistentes rozaran unas. Contra H quizá no son más que ramas secas movidas por el aire, pero tu mente insiste en darle forma de palmeras y flores suspendidas en terrazas. En un grupo de niños pasa corriendo, y juega a lanzar piedritas contra un muro. Una de ellas rebota y rueda hasta tus pies. La recoges y la miras en un fragmento común, sin valor, sin inscripción, y aún así, lo guardas en el bolsillo, como si fuera un pedazo de aquel mito. Al final, entiendes algo esencial: el eco del mito no se sostiene en ladrillos ni raíces, sino en la capacidad de soñar. Los jardines sobreviven porque todos, desde griegos antiguos hasta viajeros modernos, hemos querido que sobrevivan. Son una construcción colectiva de memoria, exageración y deseo. Y mientras sigas caminando en esta ciudad de polvo, ese eco seguirá vibrando, repitiendo lo mismo una y otra vez: cubo en jardín, colgante, imposible, eterno. El aire de Babilonia parece más quieto esta noche, como si hasta el viento quisiera detenerse para escuchar tus pasos. Caminas una vez más por las terrazas, pero ahora no buscas pruebas ni restos, solo dejas que el rumor del mito te envuelva. Has recorrido puertas, murallas, palacios y ruinas. Has escuchado historias de reinas tristes, ingenieros incansables y mercaderes exagerados. Y sin embargo, lo que queda es algo más suave, la sensación de haber estado en un sueño suspendido en el aire. Un hecho histórico vuelve a tu mente, como un latido. Alejandro Magno, siglos después de Nabucodonosor, visitó Babilonia. Decían que preguntó por los jardines, pero para entonces ya no había nada que mostrarle. Los historiadores todavía debaten si alguna vez los vio, si preguntó siquiera por ellos, o si los relatos que circulaban en su tiempo eran ya tan difusos como la arena en el viento. Te apoyas en la baranda de piedra y observas cómo la luna se refleja en el río Éufrates. El agua corre paciente, indiferente a los imperios que se alzan y caen a su alrededor. Piensas que, si los jardines existieron, este mismo río alimentó sus raíces. Y si no existieron, el río igual los ha sostenido en la imaginación de todos los que alguna vez soñaron con ellos. Un detalle excéntrico cruza tu mirada, Dan. En una terraza baja, un grupo de actores ensaya una obra improvisada para entretener a los comerciantes extranjeros. Llevan ramas atadas a los brazos para fingir ser árboles y salpican agua desde ánforas para simular cascadas. El espectáculo es tosco, pero los visitantes aplauden
emocionado. Tú ríes en silencio, porque esa pequeña farsa resume lo que has sentido todo el tiempo. No importa si el jardín fue real o representado. Lo que cuenta es cómo lo vivimos. Miras el horizonte. Babilonia es polvo, ruinas, ladrillos, pero también es mito, perfume y murmullo. Y entiendes que el verdadero jardín colgante está en ti, en tu capacidad de cerrar los ojos y verlo, aunque no exista. Un lugar que nunca se marchita porque nunca dependió del sol ni del agua, sino de la imaginación. El rumor de hojas invisibles te acompaña, mientras cierras los ojos y dejas que el mito se convierta en un arrullo. Ahora, después de todo este recorrido, puedes dejar que tu respiración se haga más lenta, más tranquila. Piensa en lo que has visto, en las murallas inmensas, en los canales de agua, en los perfumes dulces que parecían no acabarse nunca. No importa si fueron reales o solo sueños contados y recontados. Lo importante es la calma que dejan al recordarlos. Permite que tu mente dibuje terrazas verdes bajo un cielo estrellado. El aire es fresco, las hojas se mueven suavemente, y no hay ruido de carros ni de soldados, solo un murmullo de agua cayendo como un canto lejano. Cada sonido es lento, repetitivo, como si estuviera diseñado para acompañarte hasta que el cuerpo se relaje. Imagina caminar despacio, sin prisa, entre sombras de palmeras que se inclinan para darte paso. Cada respiración trae un perfume diferente, un poco de jazmín, un toque de menta, un recuerdo de rosas, y con cada inhalación sientes como tu cuerpo se acomoda, como si tú también fueras parte de ese jardín imposible. No hay tormentas de arena aquí, no hay calor sofocante, solo hay calma, una calma que baja por tus hombros, que se esparce por tus brazos, que llega hasta la punta de tus dedos, una calma que se queda en tus piernas que suaviza cada músculo que acaricia tu espalda. Déjate sostener por esta imagen, un jardín suspendido en el aire, eterno, imposible de destruir, hecho solo para ti. Estás a salvo, rodeado de agua fresca, de flores que nunca se marchitan, de un silencio amable que te envuelve como un manto cuando cierres los ojos esta noche. Recuerda, aunque el mundo afuera sea polvo y ruido, aquí dentro siempre habrá un jardín que florece para ti.